gran placer estar nuevamente aquí en la Expo Real Estate y en el Congreso. Y nuevamente, al igual que hicimos el año pasado, vamos a hacer un panel donde discutamos no directamente las cuestiones específicas de Real Estate, sino las cuestiones macroeconómicas, de política y economía, que afectan y que determinan el Real Estate. Y es un tema muy relevante en este momento de elecciones presidenciales, y es un tema muy relevante porque muchas de las cuestiones del mercado que están sucediendo y que plantean perspectivas futuras no dependen tanto del mercado en sí mismo, de los jugadores, sino que dependen de las condiciones macroeconómicas en las cuales cada uno de nosotros va a desarrollar su actividad en los próximos años. Y tenemos visiones muy diversas hoy en este panel. Tenemos visiones de Miguel Braun, que representa a la Fundación Pensar, que está afiliada al PRO, a Agustín Datelis, de la Gran Macro, y a Juan José Cruces, que tiene una mirada más académica, es uno de los pocos académicos que ha estudiado nuestro mercado con fundamentos y con seriedad. En el día de ayer asistí a alguno de los paneles que hubo, y hubo uno muy interesante donde estaban muchos de los desarrolladores más importantes de nuestro medio, Gonzalo Monarca, Daniel Mintzer, Federico de Narváez, y en particular me interesó mucho lo que dijeron dos de ellos. Uno fue Dani Mintzer, nuestro querido Dani Mintzer, que siempre está presente y que en un momento dijo: los desarrolladores nos enfrentamos siempre a la disyuntiva de decir la verdad o decir lo que nos conviene. Y muchas veces decimos lo que nos conviene. Y esto, reconocido por él, habla de la dificultad a veces de entender lo que realmente pasa y de poder tomar decisiones en función de la información real y de las circunstancias reales. Pero esto fue complementado por Gonzalo Monarca. Y Gonzalo dijo algo también muy interesante. Dijo: los desarrolladores nos focalizamos en los proyectos, miramos los proyectos, pero no miramos lo que pasa alrededor de los proyectos. Nos entusiasmamos y nos enamoramos de lo que hacemos, pero no miramos en qué circunstancias lo hacemos. Y dijo una frase clave, dijo: nosotros nunca tomamos decisiones de cuántos metros vamos a hacer o cuántos pisos va a tener un edificio en función de quién va a ser el nuevo presidente. Y deberíamos hacerlo. Este panel está para eso. Este panel está para poder abordar esos temas y para que cada uno de nosotros pueda decir: voy a comprar, voy a vender, voy a construir y voy a hacer algo de una manera o de otra, entendiendo en qué contexto macroeconómico, en qué contexto político y económico se está desarrollando esa decisión. Y vamos a tener opiniones opuestas, vamos a tener opiniones diversas, no hay una sola verdad. Y esperamos que ese debate sea aún más enriquecedor para cada uno de ustedes. Para comenzar, vamos a pedirle a cada uno de nuestros participantes en el panel que haga una breve exposición. Va a ser breve, va a ser muy general y va a contar en términos muy breves cómo ven la situación macroeconómica actual y cuáles son las perspectivas futuras que ven. Y en función de eso, después vamos a hacer un debate, espero, más extenso y más dinámico entre todos ellos. Así que, Miguel, te voy a pedir que comiences. Muchas gracias, me paro porque ahí me siento un poco como un loro, ¿no? Parado en un palito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos a menos de 2 meses de la elección presidencial, ya tuvimos las PASO, y la gran incertidumbre que tenemos hoy los argentinos es qué va a pasar el año que viene, cómo sigue la economía. En lo que creo que hay un gran consenso es en que estamos en una economía estancada, básicamente amesetada, no en crisis, amesetada hace 4 años. No hay creación de empleo privado, no hay fuerte inversión en nuevos grandes proyectos, no hay nuevas industrias que estén apareciendo, no hay crecimiento industrial, más bien lo contrario. O sea que estamos en una situación que no está bien. No estamos como en el 2001, si quieren, no estamos en una depresión, no estamos en una situación crítica, pero sí estamos en una situación amesetada y yo diría complicada porque no es sostenible. Si yo saco acá ahora 1.000 pesos y le digo, ¿quién me da a cambio de estos 1.000 pesos dólares a 9?
digamos, ¿quién me vende dólares a 9? Me animo a decir que nadie me acepta la oferta. O quizás algunos, si hay algún muy afín al gobierno, me lo hace para pelearme, pero si saco 1 millón de pesos, ahí creo que arruga. Digamos, el dólar no está en un valor de equilibrio, el tipo de cambio no está en una situación de equilibrio, y esto detiene las inversiones, porque ¿quién va a traer dólares para invertir, ya sea un argentino o un extranjero, si de entrada está perdiendo el diferencial de tipo de cambio? Los argentinos que pueden están tratando de proteger sus ahorros comprando dólares o comprando activos valuados en dólares. Tengo un amigo que, por ejemplo, compra mucho whisky, porque dice eso va a mantener el valor. Y creo que todos entendemos perfectamente que esto así no puede seguir. La pregunta es cuándo cambia y cómo cambia. Y ahí yo les voy a contar muy brevemente lo que nosotros pensamos. Y Mauricio ha sido muy claro. Mauricio ha dicho que él va a eliminar el cepo cambiario. Por supuesto, la reacción del gobierno y de los voceros del gobierno es eso es una devaluación, eso es miedo, eso es caos. Justamente porque no tienen la capacidad de proyectar con optimismo la posibilidad de un país mejor. Por supuesto, si este gobierno libera mañana el cepo, vamos a una devaluación brutal. El tipo de cambio se escapa, hay una corrida, digamos, porque nadie cree que en este contexto de poca inversión, en este contexto de poca credibilidad, en este contexto en el cual se impide al que viene con una iniciativa privada positiva, pueda haber un tipo de cambio a 9. Pero con un nuevo gobierno que presenta un programa claro, que trae confianza, que presenta un fuerte plan de inversión en infraestructura para que bajen los costos logísticos y de esa manera mejore la competitividad, que reduzca las trabas, por ejemplo, que enfrentan hoy los exportadores, que van desde impuestos a prohibiciones, a trabas de todo tipo que impiden la competitividad exportadora. Si hablamos de recuperar el autoabastecimiento energético con una política energética que permita explotar los recursos que la Argentina tiene, si hablamos de eliminar las leyes que le dan un poder casi medieval a funcionarios del gobierno, como por ejemplo la ley de abastecimiento, como el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, que permite que el presidente de la CNB alegre y arbitrariamente intervenga a cualquier empresa. Si eliminamos esas trabas que son, insisto, son de una monarquía, no son de una democracia republicana y de un país donde los ciudadanos tenemos derechos claros, incluyendo el derecho de propiedad, creo que podemos liberar el tipo de cambio, podemos liberar el cepo, permitir que los individuos y las empresas comercien libremente y que no vamos a tener una situación catastrófica. Todo lo contrario, creo que vamos a tener a mediano plazo el riesgo que han sufrido otros países de América Latina como Brasil, que es el de la apreciación cambiaria. Y eso lo vamos a tener que combatir, por un lado, con una política macroeconómica que busque esterilizar el ingreso excesivo de capitales y, por otro lado, con medidas que mejoren la competitividad genuina de nuestra economía. Para hablar un minuto de temas específicos del sector de real estate, nosotros ahí lo que estamos pensando, porque creemos que lamentablemente la Argentina va a seguir teniendo inflación durante un par de años, creemos que esta va a ser decreciente, sobre todo porque vamos a ir a un esquema de metas de inflación que la va a ir reduciendo paulatinamente, pero estamos pensando en un esquema similar al que aplicó Chile, que es el de la UEF. Digamos, básicamente lo que es, para los que no lo conocen, es indexar el sistema financiero, esencialmente. Con lo cual uno podría sacar un crédito hipotecario con una tasa de interés real, pero no tener miedo ni el que presta ni el que pide prestado, que ese crédito va a o bien básicamente desaparecer y valer cero, con lo cual pierde el que prestó, o bien espiralizarse en el costo y pierde el que pidió prestado. O sea, eso nos daría la posibilidad de recrear un mercado inmobiliario con crédito hipotecario fuerte y de esa manera, junto con la estabilidad macroeconómica, que es clave para inversiones de largo plazo como de este tipo, reconstruir un muy fuerte mercado inmobiliario.
Para ir a una nota micro de esto, tuvimos una muy buena noticia, que es que el Banco Ciudad recuperó en la justicia los depósitos judiciales que el gobierno en otra de sus medidas arbitrarias le había quitado, así que por lo menos nosotros desde el Banco Ciudad vamos a empezar a poner la primera piedra en este sentido, que es aumentar la oferta de créditos hipotecarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Juanjo, es tu turno y creo que tenés una presentación para mostrarnos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un gran gusto estar acá con ustedes. Estuve el año pasado compartiendo un panel muy parecido y elegí el mismo título porque, en mi opinión, los aspectos fundamentales de la situación del mercado de real estate no han cambiado. Y el título es El precio de la reactivación inmobiliaria, que es como decir, ¿a qué precio podría reactivarse el sector? No hay ninguna duda que el sector está en una enorme recesión. Tenemos aproximadamente la mitad de transacciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo que teníamos hace un par de años, y la cantidad de transacciones es el mínimo desde 1970, que es desde cuando se tienen registros. Así que si mirás metros cuadrados permisados, la voluntad de construir hacia futuro, estamos al nivel de 2001. ¿Tá? Así que no, debiera ser bastante obvio que estamos en una gran recesión. ¿Qué es una recesión en economía? Una recesión es una situación en la cual un cambio en el entorno, una perturbación del entorno hizo que los viejos precios que teníamos, que estaban muy bien para la situación anterior, de repente quedaron muy altos para la nueva situación. Esa es la definición de recesión en economía. Entonces los precios se resisten a bajar, los precios no ajustan, y lo que pasa es que bajan las cantidades negociadas, que es lo que acababa de describir, reducción de la cantidad de transacciones, reducción de la voluntad de construir. Y esto esencialmente en economía le decimos un problema de coordinación. Todos estaríamos mejor si bajasen los precios, incluido naturalmente el precio de la tierra, pero nadie quiere bajar primero. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en general, un mercado como este, uno piensa que los mecanismos de mercado van a restablecer el equilibrio. Que la mano invisible de Adam Smith, que es una mano súper ágil cuando tiene que mover cuestiones micro, cuando tiene que resolver cuestiones microeconómicas, esa misma mano invisible de Adam Smith, cuando tiene que resolver la macro, se acalambra. La mano invisible de Adam Smith es muy buena para resolver problemas micro, es muy mala para resolver problemas macro. Entonces, no tenés el ajuste de precios que restablecería el nivel de actividad adecuado del sector, lo que tenés es una bruta caída de cantidades, y no hace falta que yo les recuerde que esto tiene un enorme costo social. Cuando caen las cantidades y un sector está en recesión, eso es una falla de mercado y tiene un enorme costo social. Entonces, una de las cosas que quiero compartir con ustedes es un ejercicio cuantitativo de a qué precio resurgiría la demanda fundamentada para departamentos nuevos en la Ciudad de Buenos Aires. Voy a hacer dos ejercicios, dos estimaciones, te voy a presentar el resultado. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el que la quiere para vivir? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el que la quiere para invertir? Dicho globalmente, estos dos ejercicios entran dentro de lo que se llama evaluación relativa. Suponete que este hotel se puso de moda en algún momento y empezó a cobrar precios que eran el doble que los otros hoteles parecidos del barrio. Y de repente dejó de estar de moda y ahora tiene una tasa de vacancia mucho más alta que los otros hoteles del barrio. Entonces vos te preguntás, ¿a qué precio podría restablecerse la tasa de ocupación normal para el barrio? Y la respuesta natural es cobrar lo mismo que los otros, viejo. Bueno, eso es un ejercicio de evaluación relativa. Es pensar en el restablecimiento de un precio relativo en el cual la situación era más armónica, más dinámica, había más actividad. Acá tenés un gráfico que a mí me gusta mucho mirar, y es la cantidad de meses de trabajo propio que le lleva a un joven profesional que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires comprar un departamento de 60 metros cuadrados a estrenar. Y lo que ves ahí, esto está medido desde 1976 hasta ahora,
lo que ves en esa línea es que esencialmente hasta 2001, un joven profesional con 50, 49 meses de trabajo propio se compraba un departamento a estrenar. Un departamento relativo al salario del tipo que lo quiere habitar, bueno, valía más o menos 50 meses. Desde el fin de la convertibilidad para acá hubo un cambio brutísimo, digamos, muy importante de precios relativos, y un departamento a estrenar en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires sale 75 meses de trabajo de esa misma familia. Como dicen mis hermanos menores, que tienen entre 25 y 35 años, dicen de mis amigos, los únicos que compran son los que tienen ayuda familiar, porque nadie más puede comprar. Entonces, ¿cuánto podría pagar el que la quiere para vivir? Bueno, en el promedio 2002-2011 esto valía 75 meses, en el promedio anterior valía 49 sueldos. Suponete sueldos en dólares, suponete que asume alguno de estos dos muchachos, y nada más que para ser generoso con el número que les voy a tirar, suponete que el tipo de cambio real baja del valor de 15 con el nivel de precios que tenemos hoy a un valor de hoy de 12, 13. O sea, suben los salarios en dólares de los argentinos. ¿Cuánto debería ser el precio del metro cuadrado que restablece la paridad histórica con el salario? 1.833 dólares por metro cuadrado a estrenar en el corredor norte de la ciudad. Eso se compara con algo que, según mis cómputos, es más o menos 2.800 dólares el precio actual. Segundo cálculo, ¿hasta cuánto pagaría el que la quiere para invertir? El que la quiere para invertir lo que le va a pedir es una rentabilidad normal de opciones alternativas de riesgo comparable. Entonces, suponete un inversor que exige el mismo rendimiento que un bono del Tesoro estadounidense a 10 años, más 3%. Más o menos eso es 5,23% anual en dólares, que es aproximadamente lo que rinden los bonos de Brasil hoy en día. De nuevo, vamos a tratar de tirarte un número generoso. Suponete que los alquileres netos suben 15% en dólares pronto y se quedan quietos de allí en más. El precio del metro cuadrado a estrenar debería ser 900 dólares por metro cuadrado. Suponete lo mismo que lo anterior, pero vamos a tratar de tener un poquito más de onda con el sector. Suponete que a partir de esta suba inicial de los sueldos, 15% en dólares, se siguen subiendo perpetuamente a la tasa de 1,5% anual, para siempre en dólares. ¿Cuánto debería ser el precio del metro? 1.300 dólares. Y eso se compara de nuevo con 2.800 ahora. ¿Me puedo tomar un par de minutos? Concluir. Venimos de una década de gloria del real estate. Fue el único activo a salvo del riesgo político local y del riesgo mundial. Por ser un instrumento mucho más perfecto que plazos fijos, bonos, acciones, sustituyó al sistema financiero como vehículo de inversión a largo plazo. Los amigos de Datelis, que se encargaron que nunca durante la década ganada o la década de otros, la década polémica, vamos a decir, ellos se encargaron de que nunca esté resuelto el problema de la deuda y esencialmente restituir la confianza en la moneda y en el sistema financiero. Lo que esa política hizo fue que el sector de real estate sea el único refugio seguro que tengamos para nuestros ahorros. El problema de eso es que el sector real estate, en vez de pensar en el tipo que la quería para vivir, empezó a pensar que su cliente natural era el tipo que la quería para invertir. Y de paso cañazo se comió todos los virus que tienen las inversiones financieras. Ese éxito del sector de real estate nos dejó con precios demasiado altos que conspiran contra la viabilidad futura del sector. Los usuarios finales no pueden pagarlos y desde 2012 los inversores tampoco quieren convalidarlos. Estos precios de demanda fundamentada que yo te dije no es un pronóstico de lo que va a pasar. Sí es un pronóstico de lo que debiera ser la demanda. Reflejan el valor máximo que los compradores debieran estar dispuestos a pagar en los tres escenarios que te planteé. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, a los vendedores les convendría vender a cualquier precio superior a estos precios. Pero ¿sabes qué? Si los dueños prefieren conservar la mercadería en lugar de bajar los precios y vender, los precios no van a bajar. En general, en Argentina, los dueños no tienen necesidad de vender, no están apalancados, de modo que pueden conservar la mercadería con una alta tasa de vacancia como hay en el sector ahora, y que sigan bajando los valores reales de los alquileres. ¿Cuál es el problema? El problema es que puede darse
que precios y costo de la construcción sean mayores que la voluntad de pago de los compradores y que haya una prolongada recesión como hubo en los 90. En los 80, perdóname, en la década del 80, que también veníamos de un gran boom inmobiliario entre el 77 y el 81. Esto tiene un enorme costo social y el gobierno podría involucrarse, creo yo, legítimamente para contrarrestarlo, porque la recesión, de nuevo, es una gran falla de mercado que causa un enorme daño a familias que no tienen otra forma de protegerse. De hecho, ya han flotado en el dominio público algunas iniciativas para intervenir en este sentido el sector. Yo creo que con un nuevo presidente en 2016, y más si suben tasas en Estados Unidos, al real estate le surgirán compradores para captar ahorro de la gente. De acá a 2020 creo que la niña bonita van a ser las acciones y los bonos públicos, dados sus muy bajos precios actuales. En definitiva, creo que quien venda hoy real estate y se coloque en estos instrumentos ganará más dinero a ese plazo que quien se quede en real estate. Tengo un par de cositas más para comentar que tal vez surjan durante el debate, pero por ahora pararía acá. Muchísimas gracias. Como ven, no era un fantasma. Agustín. Donde quieras. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes de arrancar, primero quiero agradecer a la organización que haberme invitado para estar hoy acá y pedir disculpas porque llegué tarde unos minutos, está complicada la ciudad. Bueno, lamentablemente esto de llegar tarde no me permitió escuchar a Miguel, así que no voy a poder chicanear y ese tipo de cosas más divertidas. Pero bueno, después en el debate seguramente sí. Igual alguna también. Bueno, la idea, a ver, me parece, es hablar un poco de coyuntura macro, la situación actual de la economía argentina y un poco sobre lo que viene, que es lo más interesante, más allá de describir un poco la situación en la que estamos o cómo se llega a esta situación. Después no sé si en el debate surgirá. Más bien hablar un poco de lo que viene. La verdad que hoy la situación económica argentina viene de un par de años de casi estancamiento, sin creación de empleo, con una tasa de inflación que ahora se ha desacelerado y está controlada, pero en un nivel que realmente es alto. Mediciones propias que manejamos nosotros nos están dando anualizada tasas del 23-24% anual los últimos datos. Pero de todas formas hubo una apuesta al mercado interno, sobre todo intentando ordenar lo que fue el descalabro del año pasado, posterior a la devaluación del mes de enero, el traslado a precios que eso tuvo, el ruido cambiario que hubo el año pasado con la ampliación de la brecha y lo que eso implica sobre las variables reales, sobre una retracción del consumo, de la inversión, etcétera. Se logró estabilizar esa situación hacia fin de año y se decidió el año pasado profundizar más fuertemente una estrategia de fortalecimiento del mercado interno, entendiendo el cuadro de situación más complejo que ahora voy a describir, pero que ya se avisoraba el año pasado que venía en materia de contexto económico internacional, y entendiendo que el fortalecimiento del mercado interno iba a actuar con carácter contracíclico y que de esa forma podía llegar a evitarse o a amortiguarse el impacto externo vía sector industrial, etc. La verdad es que los resultados vienen demostrando que eso ha tenido éxito. Este año estamos proyectando un crecimiento económico de entre 1,5% y 2% en un contexto internacional que hoy es muy complejo. Digo, pongo el foco en Brasil, acumulando una devaluación de acá de un año a esta parte de casi un 40%, con una caída del Producto Bruto que se estima para este año cercana al 2%. Salió un dato ayer del último trimestre contra el mismo del año anterior, 1,9%. Y una recesión de esas características en Brasil tiene un impacto directo sobre nuestro sector industrial y ahí es donde el carácter contracíclico de la política económica ayuda a que tengamos este nivel de crecimiento bajo, pero en el contexto nada despreciable. La verdad es que el cuadro de situación externo que viene para la Argentina es muy delicado, porque
lo que venimos sufriendo el último tiempo esencialmente es un problema de restricción externa, es un problema de escasez de divisas, que tiene que ver con nuestra estructura productiva y con algunos hechos que la agravaron el último tiempo. Y el cuadro internacional, el esquema macroeconómico internacional, lleva a pensar que esa restricción se profundizaría, por lo menos desde el punto de vista del comercio, porque estamos frente a una posibilidad inminente de suba de tasas en Estados Unidos a partir probablemente del mes próximo. Eso podría agravar aún más el proceso de salida de capitales de países en desarrollo, que ya está en marcha y en volúmenes muy importantes. Foco de eso lo pondría en Brasil. Brasil fue una economía que recibió tanto por inversión extranjera directa como por inversión de cartera mucho capital a lo largo de los últimos años, y ese proceso de retorno o de vuelo hacia la calidad, como le decimos en finanzas, por el hecho de que suba las tasas de interés de Estados Unidos, puede profundizar más todavía la devaluación del real y también generar algunas complicaciones macroeconómicas con impacto sobre la Argentina. También preocupa lo que está pasando en Europa, no me quiero detener en esto porque el tiempo es poco y quiero hablar de Argentina, pero hay una situación de se posterga una situación que es insostenible, con el caso de Grecia y de España, con estas asistencias financieras y paquetes de ajuste que no conducen a nada bueno, y ahí hay una potencial crisis latente. El tema del menor crecimiento en China también hay que seguirlo muy de cerca, y todo lo que es el bloque asiático, ¿sí? Bueno, Rusia, etcétera, pero China principalmente, que empieza a proyectar crecer al menos de 7% anual. Desde el punto de vista nuestro uno puede decir, 7%, qué lindo, pero para la economía china esas son tasas muy bajas, requiere de otra dinámica. Y la novedad que tuvimos ahora con la devaluación del yuan y la posibilidad de una guerra de monedas. Frente a esa posibilidad de guerra de monedas, yo creo que en la Argentina tenemos que trabajar muy fuerte en la estabilidad cambiaria. Y ahora, si vamos al debate, vamos a hablar de atraso o no atraso, que seguramente se habrá tocado. Es un debate bastante profundo, ¿no?, para tomarlo liviano, pero me parece a mí que es un punto esencial la estabilidad cambiaria, y por eso, a pesar de no haberlo escuchado, ahí ya va alguna chicana, a mí me preocupa cuando algún candidato se expresa en el sentido de liberar el tipo de cambio en Argentina. Creo que en una situación internacional de guerra de monedas, entendiendo que la Argentina tiene un mercado cambiario pequeño en términos relativos con el mundo por su volumen y por sus características, liberar a las fuerzas del mercado el tipo de cambio conduciría a una excesiva volatilidad que perjudicaría a la economía y sobre todo a la apuesta que se está haciendo de fortalecimiento del mercado interno. ¿Esto es real lo que me queda? Bueno, entonces rápidamente, y ahora en el debate diremos más cosas, creo que el camino a partir del año que viene y con la nueva gestión que imaginan cuál creo que va a ser, me parece que la clave va a estar puesta en la inversión, en retomar los niveles de inversión, para lo cual hay que hacer ciertos ajustes, para lo cual hay que dar algunas señales, sobre todo, no solo cuando digo inversión me refiero a inversión extranjera, sino también a inversión doméstica, al hecho de trabajar y generar instrumentos de ahorro para retener el ahorro doméstico y poder trasladarlo a actividades productivas. Y en ese aumento de la inversión y en ese aumento de la inversión productiva hay un punto clave que es el sector de la construcción. Yo creo, y estos días tuve, ya termino, un par de reuniones al respecto, que uno de los sectores clave a dinamizar a partir del año que viene es el de la construcción, tanto con planes de viviendas, ¿sí?, tanto con ampliación del plan Procrear, que viene teniendo mucho éxito, pero que se entiende que no es algo que vaya a solucionar definitivamente la situación del sector, sino que es un aporte, ampliación de ese plan de viviendas para sectores donde se atienda el déficit habitacional, que es importante en Argentina, pero también en la recuperación del crédito hipotecario. Trabajar sobre el mercado de capitales, trabajar sobre diferentes instituciones financieras de primer piso, de segundo piso, y de esa forma ir estimulando y generando nuevamente el crédito hipotecario, que es una gran asignatura pendiente. Recién escuchaba cuando mostraba la relación entre precios, Juan, y valor de los salarios, etcétera. Es cierto, es una realidad. El diagnóstico que hace de el ahorro en propiedades que hubo el último tiempo también es una realidad, y la herramienta del crédito hipotecario va a ser fundamental. Se está pensando y se están trabajando en alternativas en ese sentido.
tanto de planes de vivienda como lo otro para poder abordar ambos segmentos de ingreso y poder reactivar el sector de la construcción, entendiendo además que es un sector muy dinamizador de la economía y que tiene una característica que lo hace muy atractivo en la actualidad, que es un sector que no empuja a la restricción externa como otros. Cito un caso, por ejemplo, emblemático, el sector automotriz, donde el nivel de integración es muy baja, entonces el mayor dinamismo en ese sector conduce a esa restricción externa, que es el principal problema que hoy tenemos en Argentina. El sector de la construcción no, porque tiene otro nivel de integración y de sustitución de importaciones y de producción nacional. Me quedé sin tiempo, tengo un montón de cosas más para decir, pero bueno, ahora en el debate o el intercambio seguramente las diremos. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, tenemos infinitos temas para debatir, pero la verdad que el primero que quiero empezar es el que habla todo el mundo en la calle. Juan José comentaba recién que esta semana sacó un artículo en La Nación sobre el acceso al dólar ahorro y fue el artículo más leído ese día en el diario. Y porque hay una inquietud muy importante en general acerca de las restricciones cambiarias, pero en particular al sector inmobiliario lo han afectado muchísimo. Una prueba de esto es que la cantidad de escrituras ha disminuido a la mitad desde que fueron instituidas, ¿sí? Entonces, yo la primera pregunta que quiero hacer, esperando algunas respuestas breves, es, primero, ¿hay que levantar esas restricciones cambiarias o no? Y si hay que cambiarlas, ¿de qué manera y a qué valor? Miguel. Bueno, yo ya lo dije en mi exposición y Mauricio ha sido muy claro, hay que salir del cepo. Agustín dice que eso es liberar a las fuerzas de mercado porque tiene el chip binario, que es o como lo hacen ellos o como lo hace, no sé, Milton Friedman. Pero los países normales, como Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, tienen lo que se llama flotación administrada. Digamos, el Banco Central interviene, mantiene ciertos niveles, evita la volatilidad del tipo de cambio extrema, pero el tipo de cambio encuentra un nivel de equilibrio razonable, que, insisto, no es 9 con esta política económica. Con una política económica distinta puede ser 9, puede ser 8, puede ser 7, digamos, no sabemos. Vamos a ver cómo impacta eso en la confianza de los inversores, de los agentes económicos, pero yo no tengo dudas que la principal traba hoy a la inversión en general en este sector, a que los argentinos volvamos a confiar, es que el gobierno nos miente sistemáticamente con el valor de las variables económicas, desde el dólar, la inflación, la pobreza, etc. Tenemos que pasar a hacer lo que hacen los otros, qué sé yo, 190 y pico países del mundo que no tienen este tipo de problemas, que es tener un sistema estadístico creíble, tener un banco central que utiliza los instrumentos de intervención monetaria y cambiaria de manera transparente y clara para bajar la inflación y a la vez para mantener el tipo de cambio en un nivel estable y de esa manera fomentar la inversión y el comercio internacional, y en general ir hacia medidas que fomenten la inversión en infraestructura, en el sector energético, en bajar los costos en general del comercio y sobre todo de la exportación, que nos permitan mejorar la competitividad genuina. Esa es la única manera en que nuestros hijos van a tener una mejor calidad de vida que nosotros, si mejoramos la productividad de cada hora de trabajo de cada uno de nosotros. Ese es el único secreto que creo que hay para entender el crecimiento a largo plazo. Agustín, tenés que responder. Sí, hola, ahí está. Bueno, primera cuestión que quiero decir, no es que yo tenga una visión binomial de las cosas, yo escucho e interpreto lo que escucho, yo ahora te escucho a vos decir que con intervención del Banco Central me parece bien y estamos de acuerdo. Ahora, cuando escucho a el candidato a presidente de ustedes, lo que dijo es otra cosa. Una reunión hace una semana con empresarios, dijo el tipo de cambio lo va a fijar el mercado y no tiene que haber intervención de parte del Estado, o sea que sería el Banco Central, en el mercado cambiario, y lo tiene que fijar la fuerza de la oferta y la demanda. A mí eso me preocupa desde el punto de vista estructural para la economía argentina, que alguien piense así, si no, comuníquenle otras ideas, y me preocupa mucho más en este escenario, en este contexto. Tu pregunta era si hay que eliminar las restricciones. Yo, en el ideal, y de nuevo, en el ideal, por si hay algún periodista que a veces se me complica cuando hablo,
En el ideal, sí, hay que eliminarlas. Es decir, la economía debería operar con un solo tipo de cambio, ¿sí? Y no tener esta brecha y no tener esta situación que la verdad que complica inversiones. Es cierto que el impacto sobre el sector del real estate y la actividad inmobiliaria es directo. Cuando, fíjense, y los datos lo demuestran, cuando la brecha, desde que existe estos dos tipos de cambios, cuando la brecha se estabiliza en niveles de 40%, donde estuvo estabilizada este año en algún momento y el año pasado, enseguida las operaciones inmobiliarias se reactivan automáticamente. El otro día hablaba con un inmobiliario grande y me lo chequeaba él mismo, me lo confirmaba. Cuando la brecha se amplía y empieza la volatilidad, desaparecen las operaciones inmobiliarias por alguna de las cosas que él mostraba y las relaciones y la no necesidad de vender porque los precios están sostenidos sin apalancamiento, entonces también eso dificulta y le resta dinamismo al mercado. Entonces, me parece que sí, digo lo de en el ideal, para que nadie vaya a titular que digo que hay que levantar las restricciones cambiarias mañana, porque no, estoy completamente en desacuerdo con eso, lo dije recién, en una situación de contexto internacional, de guerra de monedas, de volatilidad, de escenario de fuga de capitales y todo lo que estamos viendo, de evaluaciones competitivas de algunos países, me parece que lo último que podés hacer es plantear una liberalización del mercado y una eliminación de las restricciones en forma de shock. Por eso me preocupan algunas declaraciones. Ahora, trabajar en ingreso de inversiones, en modificar las expectativas, en eliminar restricciones gradualmente y en ir hacia un tipo de cambio único para evitar todas estas situaciones, obviamente, sí, ese será el camino. Juan José, se habla del aumento de las inversiones, ¿sí? Y de fomentar que haya un incremento de las inversiones. Hasta el año, si no me equivoco, fin del año 2011, no hubo restricciones cambiarias, hubo una importante inversión en bienes inmuebles, una importante masa de dinero invertida en bienes inmuebles, y yo creo que vos tenés alguna visión al respecto de cómo eso ha jugado dentro del contexto de la economía. ¿Vos pensás que podría ser incluso, quisiera que la relates, pero aparte me gustaría que digas si eso podría ser repetido en el futuro, aún con un levantamiento de restricciones cambiarias? Mira, yo creo que a menudo se escucha en el sector, veníamos bárbaro y el cepo nos enfrió. Y me parece que esa lectura es incorrecta en el sentido fundamental. Es cierto que sucedió contemporáneamente con el cepo. Creo que sucedió algo que a menudo pasa en mercados de activos de capital o de activos financieros, que es un juego que Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, llama un mecanismo Ponzi que ocurre naturalmente. Que básicamente un tipo compra, los precios suben, al tiempo vende, se enriquece, el vecino ve que este se enriqueció y dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo mismo. Después otro hace lo mismo y así todos se suben a una escalada de precios que está todo bien en la medida en que sigan entrando nueva gente al sector. En las conferencias del sector en 2007, 2008, parecía que los precios iban a subir hasta el cielo. Cuando yo me incorporé a dar clase en el programa que dirige Herman en la Universidad de Itela, y le decía a los alumnos, mirá, tenés que pensar cuáles son los determinantes del precio. Bueno, el precio de cualquier cosa es el valor presente de los ingresos futuros que te va a dar eso, y los ingresos futuros de una propiedad son los alquileres. Y la gente me decía, no, a mí no me importa el alquiler, yo compro por la ganancia de capital que voy a tener. Creo que el cepo lo que hizo fue alertar a la gente que los precios no iban a subir hasta el cielo. No es que el cepo per se paró la actividad, creo que el cepo lo que hizo es, esta burbuja, me voy a permitir decirlo, hizo que la gente reflexionara y diga, ¿sabes qué? Me parece que esto se fue de rosca. Y ahí tenés el frío del sector. Esa es mi visión. Agustín, cuando uno habla de precios, hay mucho que tiene que ver con el acceso al crédito hipotecario o el no acceso al crédito hipotecario. En general, las ciudades en Argentina se han construido prácticamente sin acceso al crédito. No es algo de ahora que el acceso al crédito es tan limitado, es algo de los últimos muchas décadas. Sin embargo, en los últimos años tampoco ha existido, salvo algún conato o alguna pequeña aparición alrededor de 2006-2007, donde hubo un poco de acceso y algunas iniciativas puntuales que no representan mucho del mercado. ¿Por qué pensás que estamos en esa situación y cómo se sale de esa situación? Mira, estamos en esa situación
sobre todo el último tiempo, por el tema inflacionario. Digamos, se hace muy difícil restablecer el crédito hipotecario. Hay una parte de responsabilidad durante un tiempo de los propios bancos. Ahí seguramente no vamos a coincidir con Miguel en la idea del rol del Banco Central, en términos de direccionamiento del crédito, en términos de fijar topes de tasa, spreads, etcétera. Yo creo que hubo un gran logro de política monetaria con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que tuvimos hace un par de años. Quizá ellos no piensen lo mismo y crean más en el libre mercado. Ahora te voy a dejar que lo digas igual, pero me parece, yo sospecho que es así. De todas formas, sí es cierto que es clave, es fundamental, es necesario reducir el nivel de inflación. ¿Por qué? Porque el crédito, más allá del comportamiento que tienen los bancos, se dificulta con niveles de inflación alto por un tema lógico de tasa de interés. ¿Cuál debería ser la tasa y cómo juega esa tasa contra el que lo toma? No soy de la idea de, por la presencia de inflación, caer en mecanismos de indexación, porque puede espiralizar y complejizar más la cuestión. Me parece que hay que seguir trabajando fuertemente en reducir esos niveles de inflación. Y en ese sentido, seguramente que tampoco vamos a coincidir en la forma de cómo, desde una concepción macromonetarista, digamos, siempre se termina recayendo y poniendo el foco en la cuestión del ajuste, la necesidad de trabajar sobre un achicamiento del gasto público, porque al final del camino eso quita presión a los niveles de emisión monetaria del Banco Central y eso implicaría una desaceleración de la inflación. Yo creo que eso es una desaceleración a costa de un enfriamiento de la economía en un contexto donde todas las naves tienen que estar puestas en fortalecer el mercado interno. Entonces no es el camino. El camino es mucho más arduo, es mucho más complejo y desde mi punto de vista implica poner a la distribución del ingreso en el centro de la escena, tiene que ver con la formación de precios a lo largo de las cadenas de valor y una serie de otras cuestiones sobre las cuales se viene trabajando que hacen que el proceso sea más lento. Yo creo que el año que viene vamos a ir a una tasa de inflación más baja que la actual, pero donde todavía va a seguir siendo alta. Y si todo va bien, digo si todo va bien porque el contexto internacional es muy complejo, como dije antes, estaríamos apuntando a tener una tasa de inflación de 1 dígito en el año 2017. En ese escenario se debería ir trabajando con instrumentos específicos dentro del mercado de capitales, dentro del sector financiero, con un rol muy importante como regulador y direccionador del crédito del Banco Central e ir restableciendo el crédito hipotecario lentamente hasta que las condiciones están dadas, quizá en un par de años en adelante, para que ya tome un poco más de fuerza. Miguel, me gustaría que abordes este mismo tema de crédito hipotecario y el rol de los mercados de capitales, tomando en cuenta los comentarios de Agustín. ¿Aprendido? Sí. En Brasil el crédito al sector privado es 60% del PBI. En Chile es 80%. En la Argentina es menos de 14%. Yo, como director del Banco Ciudad, viendo el efecto que tuvo los créditos de inversión productiva sobre la actitud del management, que se encontró sobre todo teniendo que aprender mucho más sobre pymes, prestarle mucho más a pymes, lo veo como algo positivo a eso. Pero claro, es una curita en el marco de una sangría que ha generado la política macroeconómica actual de alta inflación, de tipo de cambio sobrevaluado, de incertidumbre macro sobre el sistema financiero. Esencialmente no tenemos sistema financiero. Nosotros creemos en reconstruir el sistema financiero y eso lo vamos a hacer, por un lado, con estabilidad macroeconómica, o sea, que el tipo de cambio esté cerca de su nivel de equilibrio, con intervención del Banco Central para evitar grandes volatilidades, que bajemos la tasa de inflación por medio de un esquema de metas de inflación, que es lo que han hecho todos los países de América Latina, que en los últimos 4 años les ha ido mejor que a nosotros, como Chile, México, Perú, Colombia, etc. Y, en definitiva, con lo que mencionaba durante mi exposición, que es con un sistema similar al de Chile, de la unidad de fomento, que lo que hace es indexar el sistema financiero. No es una indexación general de la economía, pero sí específica para los créditos de largo plazo. Y esto, digamos, lo estamos ya probando en el Banco Ciudad con los créditos Primera Casa, que son créditos que están apuntados a personas de bajos recursos, y que esencialmente les da un crédito hipotecario indexado. Y esto lo que permite es alargar mucho el plazo, pues le reduce la incertidumbre al banco y entonces eso implica que la cuota que tiene que pagar la persona es mucho más baja de lo que pagaría con un crédito hipotecario normal.
Ese pequeño caso, que obviamente hoy es muy chico, son pocos casos y demás, nosotros pensamos que hay que extrapolarlo a todo el sistema financiero y reconstruir un vigoroso mercado de crédito para que todos los jóvenes y todas las, digamos, parejas nuevas y demás puedan comprarse su primera casa, puedan tener un crédito hipotecario, y de esa manera creemos que se va a recontrapotenciar el sector de la construcción, se va a crear empleo y va a contribuir al crecimiento económico. Discúlpame, ¿puedo hacer Juanjo se está desviviendo por... un pequeño rol de periodista que a esta altura casi que soy ya? Decilo brevemente. No, porque en un momento dijiste que en la estabilidad cambiaria buscarían un tipo de cambio de equilibrio. ¿Eso es devaluar? Yo ya lo dije antes cuando no estabas, porque la ciudad estaba complicada para todos, pero... No, yo creo que no. Yo creo que, a ver, si se quedan ustedes, obviamente sería devaluar muchísimo. Vamos a una hiper si soltás el tipo de cambio con el gobierno actual. Pero expliqué que con medidas que potencien la competitividad genuina, la inversión en infraestructura, en energía, un equipo creíble, etcétera, etcétera, no vamos a una fuerte devaluación. Sobre todo respecto del blue y del paralelo, que es el dólar real. Digamos, yo saco hoy acá $1.000.000 y vos no me lo cambiás a 9, pero ni mamado. Entonces, hablemos en serio, el tipo de cambio no es 9. Juanjo, No tengo ¿qué condiciones se tienen que dar? Bueno, ¿querés decir algo vos? Decilo vos, dale, decilo. Yo creo que los kirchneristas tienen la receta equivocada de cómo funciona el mundo en economía. Yo sería uno. Sí, vos sos de los más simpáticos. Acá tenemos un gran exponente con el cual se puede conversar y hasta es agradable. Pero te digo dos perlitas que dijo Agustín. Tema de crédito. Si vos pensás, ¿qué determina el crédito en el largo plazo en una economía capitalista? Mirá, los bancos bancan el activo. Aproximadamente 92% del financiamiento del activo de los bancos son los depósitos que reciben de la gente. Si la gente le deposita a los bancos a 30 días, si la madurez promedio de los depósitos que levantan los bancos son entre 30 y 90 días, ni mamado van a prestar a 20 años, a 10 años. Entonces, si vos querés pensar que estructuralmente se recupere el crédito hipotecario, el Estado tiene tres cosas fundamentales para hacer. Sanear la moneda, reducir los costos de ejecución judicial, porque hay un derecho de propiedad, que es el derecho de propiedad del tipo que presta, y el Estado puede cuidar esos derechos de propiedad y reducir los costos de ejecución judicial. Eso es la manera estructural de que gente como ustedes, en vez de pensar en construir departamentos, piense en usar su capital para otorgar créditos hipotecarios. Eso es lo que va a dinamizar el crédito hipotecario. Y respecto al tipo de cambio, últimamente los kirchneristas están obsesionados con esta cuestión que dice la presidenta: Argentina no produce dólares, no puede imprimir dólares. Es cierto que no puede imprimir dólares, pero podemos producirlos exportando. La economía argentina es muy chiquita respecto del mercado internacional. Argentina entra 197 veces en el mercado internacional. Imagínate una ciudad que tenga 200 manzanas y hay un kiosquito que está empecinado solo venderle a gente que vive en esa manzana. Y hay una recesión en esa manzana y el kiosquito no vende. Y la pregunta natural es, hermano, ¿por qué no pones un incentivo para venderle a las otras 197 manzanas? Los kirchneristas nos dicen no, hay que fomentar la demanda doméstica. ¿Y cómo la fomentan? Jorobando a los futuros jubilados usando los fondos del ANSES. Cuando ellos quieren hacer política contracíclica, se están equivocando. La economía argentina no es que tiene un problema de demanda flaca, tiene un problema de oferta flaca hace como 6 años. ¿Entendés? Entonces lo que necesitas es inversión. Y la credibilidad para que pueda haber inversión es lo que ellos destruyeron. No, pero una chiquitita, Te toca a vos, Agustín. No, te toca a vos. A ver. Bueno, después del aplauso a esto se me va a complicar remarla, pero voy a intentar. Bueno, ahora sí, ahora me envalentono. No, digo, a ver, la lectura de cosas es cierta, pero hoy la recesión la tenés en las demás 197 manzanas. O sea, hoy no es un capricho o vos decís, no es un problema de demanda flaca, es un problema de demanda externa flaca, sí. Tenés un problema de demanda externa flaca, sobre todo en el sector industrial, por Brasil. Grande. Vino con hinchada. Como los programas, vamos a ver quién gana. No, pero es verdad, lo tenés eso planteado. Entonces no es un capricho de mercado interno. Es más, si no se hubiese hecho la política de apostar al mercado interno el año pasado,
como política contracíclica, no como ideal, no como yo quiero crecer apostando al mercado interno toda mi vida y desconociendo otras cosas. Al contrario, yo creo que hay que modificar muy fuertemente el perfil exportador argentino hacia mayor valor agregado, dejar de ser tan dependiente de las exportaciones de productos primarios y de los precios de los productos primarios y su volatilidad en el mundo, sobre todo para el escenario que viene. No me digas por qué no se hizo hasta ahora, sí se hizo, falta un montón, mucho, no, ya te leo la cara, falta mucho. Pero algo se hizo, se industrializó, se avanzó, hay que tener en cuenta también de dónde se venía, a veces dicen 12 años, en un proceso de industrialización de largo plazo, 12 años es nada, venimos de décadas de destrucción de la industria en Argentina, entonces es un proceso largo, lo cual no quiere decir no asumir errores y que los haya habido, los hubo y lo podemos discutir en profundidad, no sé si públicamente, no, pero... pero me llaman y lo discutimos. No, pero realmente es así. Entonces digo, me parece que no es un capricho de eso, me parece que es una situación real que se da en el mundo, la cual hay que enfrentar y eso que está ocurriendo es una de las soluciones que te permite tener este año crecimiento y no tener pérdida de empleo. Si hubieses elegido otro camino o algún camino de ajuste, como quizá algunos ven con mejores ojos, en este momento tendrías una situación bastante dramática en términos de actividad. Ya sé que no es ideal, que no creamos empleo privado hace 2 años o que hay alguna destrucción, etcétera, está bien, es cierto. Pero tendrías una situación de crisis dramática si no hubieses apostado al mercado interno, me parece que es así. Si vos agarrás a cualquier vendedor y otra cosa que me quedó tuya. Ya hablaste. Y el, y el descalce temporal de los bancos es natural. A cualquier vendedor de garrapiñada que no está vendiendo el stock, ¿qué hace el tipo? Baja el precio. ¿Cómo se llama bajar el precio en macroeconomía? Permitir que el tipo de cambio ajuste. Está bien. Y eso están todos pidiendo una desde devaluación. el cepo para acá lo viene prohibiendo, lo viene obstaculizando. Eso es reducir los incentivos para que el sector privado pueda integrarse y venderle al resto del mundo, generando puestos de trabajo genuinos en la Argentina. Y eso es lo que esta gente no ha hecho. No, el problema... Y muchísimas empresas argentinas se han relocalizado en el resto de la región. La caída de las exportaciones en Argentina no responde a un problema de competitividad cambiaria. Hoy no. Responde a una caída de la demanda externa. No hay solución. El año pasado hubo una devaluación en enero de 20-22% y las exportaciones cayeron, más cayeron. No es un problema de competitividad cambiaria. Ni siquiera con Brasil, que lleva acumulada una devaluación del real de 40 en un año y nosotros de 15, 14 más o menos, que eso genera una situación de atraso cambiario, relativa, es cierto, aún con ellos no es un problema de competitividad cambiaria. Puede ser en algún caso de alguna economía regional puntual, eso sí, pero generalizado y sobre la industria no es un problema de competitividad cambiaria, es un problema de caída de la demanda externa porque cae la actividad económica allá. No lo solucionaste, comprás problemas. Los industriales no están de acuerdo con vos. No sé si todos, algunos sí. Miguel, Los de la UI. Miguel, como tenemos que cerrar, Buah. te voy a dar la posibilidad de hacer una reflexión final sobre lo que se viene. Yo soy muy optimista sobre lo que viene en Argentina. Yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones. Todo indica que vamos directo a una segunda vuelta. No veo que Scioli pueda pasar de los 38 puntos que sacó, más con las inundaciones y con las complicaciones que se vienen. Y Mauricio va a crecer, es lo que nos están diciendo las encuestas. Y ahí se juega, creo, el futuro, porque o vamos con más de lo mismo, como dice Agustín, que evidentemente tenemos una... No dije eso. Más o menos. O sea, tu diagnóstico es que no tenemos un problema cambiario, digamos. No dije eso. O un cambio en serio y volver a poner la competitividad y la productividad genuina en el centro de la escena y aprovechar las oportunidades que la Argentina tiene. Porque somos un gran país, somos muy competitivos, tenemos mucho para dar. De las 6 empresas que valen más de $1.000 millones tecnológicas de América Latina, 4 son argentinas, a pesar de este contexto, y creo que podemos tener muchas más si le damos más oportunidad a nuestros emprendedores genuinos. Así que yo soy muy optimista, sobre todo si ganamos. Muchas gracias. Agustín, Yo soy futuro en tu escenario. muy optimista también. Yo sí creo que Scioli va a llegar a un 45%. Los encuestadores nos están diciendo eso. Algunos de los dos nos mienten. Y la verdad me parece que el camino a transitar es, yo no hablo de lo mismo en el sentido de una pasividad y no hacer nada, hay un montón de cosas para hacer, pero sí creo que los pilares sobre los que
sobre los cuales se construyó todo este último tiempo, hay que mantenerlo. Yo creo que un Banco Central al servicio del desarrollo económico es necesario, creo que la modificación de la Carta Orgánica es un paso positivo, digo porque hace unos días hablaban de la necesidad de independencia del Banco Central, creo que el abordaje al tema inflacionario hay que darlo desde otra óptica, creo que poner el foco en el ajuste y una excesiva preocupación sobre el tema del déficit fiscal que existe, que hay que seguirlo, que hay que tenerlo en cuenta, pero hoy conduce a un error de política económica, conduce a confundir herramientas con objetivos. La alternativa de fortalecimiento del mercado interno la veo con buenos ojos transitoriamente para enfrentar la situación internacional, mientras se hace política que tenga que ver con la modificación del perfil exportador, etc. Es necesaria la generación de divisas, creo que esa generación tiene que venir por el lado de las inversiones, ahí va a estar la clave, para lo cual hay que ajustar algunas cositas que no vamos a comentar ahora, pero para Animate, Agustín, generar, decí lo que hay que hacer, no tengas. generar el ingreso de inversiones, porque el canal comercial tiene restricciones naturales, dado el cuadro internacional que ya describimos, y el canal financiero, primero, no es un camino a seguir, porque creemos que el hecho de haber desendeudado al país y mantener niveles de deuda bajos es un gran logro de política económica, y que si bien hay que usar el mercado de capitales, y uno no puede pretender llevar eso a cero e ir a una lógica de evitarlo, sí es cierto que los niveles hay que mantenerlos bajos, entonces no recurrir a eso, y además tenemos una complicación adicional, que es que hay que ver cómo termina el conflicto con los fondos buitres en algún momento, que también hoy lo está limitando porque implica niveles de tasa más altas, y eso no se cierra no por voluntad del gobierno que no lo quiera cerrar, no se cierra porque es un problema muy complejo, porque del otro lado no quieren que eso se solucione. Descartamos completamente las propuestas de ir y pagar, porque esto es un fallo y los fallos se pagan, porque eso sería un suicidio desde el punto de vista económico, de nuestro punto de vista. La clave va a estar en la inversión y de nuevo... ¿Cómo se resuelve entonces? ¿Con fe, con esperanza? Esa es una alternativa. Tenés que ir y negociar. Pero negociar con fe, con esperanza. Sí, Agustín, Negociar fuerte. sí, pero ir y pagar el fallo no es negociar fuerte. Yo no sé, hay un problema de comunicación entonces. No. Hay un fallo que dice que hay un valor. Hay que ir y negociar para bajar ese valor Yo fuerte. escuché hay que ir y pagar. No, pero vos escuchás lo que querés No, escuchar. ¿cómo? José, Te paso el audio. Mirá, Yo escuché el cartel de stop hace como 10 minutos que te he aprendido. Sí que te doy 2 minutos, pero te pido una cosa. Decinos, ¿qué le dirías a la gente del sector? ¿Qué le dirías a la gente del sector inmobiliario? Y decirlo en 2 minutos. Pon la página 14. Yo les quiero decir lo siguiente. Esto está inspirado por una nota de Moisés Altman, que entiendo que es un jugador muy relevante en el sector hace muchísimos años. Él publicó esta nota en La Nación, donde básicamente decía, la publicó en abril de este año, en vez de pensar en el usuario final, pensamos en los inversores y nos pusimos a suplir al sistema financiero. Y me quiero tomar el atrevimiento de hacer un par de comentarios valorativos respecto del tema para que ustedes piensen como líderes del sector. Entonces, para algunos la vivienda es una oportunidad de invertir y está perfecto que sea así. El capitalismo funciona con incentivos y con gente que invierte para ganar plata. No hay nada para criticar de eso. El problema es que la vivienda es fundamentalmente un activo que da gran seguridad a las familias, que protege a la familia y que permite su crecimiento. Ahora, el sistema capitalista ha producido enormes progresos desde la revolución industrial. Hoy viven en el mundo 7 veces la cantidad de gente que hace 200 años, 4 veces la cantidad que hace 100 años, y el doble de gente vive en el mundo que cuando yo nací. Y en el mundo ha bajado la tasa de pobreza. Lo natural en este proceso de progreso de la humanidad es que los precios bajen secularmente, que a medida que pasa el tiempo el progreso técnico hace que las cosas sean más baratas. El auto a mi hijo le va a costar más barato que lo que me costó a mí me costó más barato que a mi padre, y mi abuelo no tenía auto. Pensá en el acceso a agua potable, la telefonía, los medicamentos. El progreso económico ha hecho que estas cosas se abaratasen de manera importantísima en los últimos 100 años, o que surgiesen en primer lugar. La suba del precio de la vivienda, que se ha dado en los últimos 10 años acá y en el mundo, es una anomalía que en algún momento sería bueno que pase. El problema de esto es que genera costos sociales importantísimos que pueden minar la sostenibilidad del sector, del negocio. Entonces quisiera cerrar con este atrevimiento que me tomo de invitar a ustedes como líderes del sector
a contemplar en sus análisis esta visión alternativa cuando piensen en el desarrollo del sector y en su relación con la sociedad civil. Muchísimas gracias. Bueno, el debate sigue. Muchas gracias y hasta el año que viene. Y en nombre, con este aplauso nos despedimos, en nombre de...